Bueno, hasta ayer estuvimos revisando glándulas de secreción interna que producían hormonas muy importantes, hormonas que eran indispensables para la vida y para el mantenimiento del individuo. Vimos hormonas que mantenían la homeostasis de la glucosa, del calcio, del ion, del sodio, del agua, en fin. La hormona pues indispensable para mantener la vida y el bienestar del individuo. En esta vez vamos a revisar otro tipo de glándulas que son responsables de la perpetuación de la especie y el bienestar de la especie. Y vamos a hablar sobre las gónadas. Las gónadas tienen una doble función. Por una parte, elaboran los gametos necesarios para la fecundación y por otra parte, elaboran las hormonas encargadas de mantener el crecimiento de estos gametos, almacenamiento adecuado de estos gametos y conducirlos a su destino para la fecundación correspondiente. Así que vamos a hablar de algunos aspectos de estas glándulas. Como decíamos, la función endocrina de la gónada está relacionada con la perpetuación y bienestar de la especie. Función doble, gametogénica, producción de gametos, y endocrina, producción de hormonas sexuales. Acá tenemos el eje típico del que hemos estado hablando, hipotálamo, hipófisis, gonadas. La función de este eje básicamente tiene que ver con desarrollo y mantenimiento de los gametos maduros, óvulos, espermatozoides y la posterior fecundación. Crecimiento y desarrollo del embrión dentro del cuerpo de la madre es otra función importante. Las gónadas constan de dos porciones estructurales y funcionalmente diferentes. En primer lugar, la parte que va a dar origen a los gametos, la línea de células terminales en desarrollo protegidas en ambientes aislados. Este es interesante también. Los gametos son portadores de los genes y la perpetuación de la especie va a depender mucho de la pureza del mantenimiento de estos genes. Entonces estos genes se van a mantener en espacios que algunos le han llamado santuarios histológicos, como el cerebro que está dentro de la red hematoencefálica. Están también en lugares muy protegidos. Los espermatozoides están dentro de los tubos seminíferos que forman una cavidad realmente hermética, cerrada, y los óvulos dentro del folículo. Tanto el tubo seminífero como el folículo están separados por la membrana basal. La membrana basal aísla el compartimiento donde van a estar los gametos del resto de los tejidos. Esto es importante, por una parte impide que sustancias dañinas, sustancias deleterias que pueden entrar al organismo a través de la sangre puedan atravesar, puedan ponerse en contacto con los gametos y alterarlo eventualmente. Ustedes saben que el ADN es muy susceptible a los tóxicos, a las radiaciones, a los factores físicos, químicos, en fin. Entonces, acá que se están formando los gametos es importante que mantengan su integridad. Entonces, eso se logra por este ambiente aislado, este santuario que decíamos, que aísla al compartimiento, los espermatozoides y el óvulo del resto del organismo. Por otra parte, como veremos después, en el proceso de maduración de los gametos hay partes de la célula que van a formar los gametos y partes que se van a desprender, partes que van a ser desechos. Si esas porciones pasaran a la sangre, actuarían como antígenos y entonces el organismo elaboraría anticuerpos contra sus gametos. Entonces eso es, por supuesto, no conveniente tampoco. Entonces hay una doble función de este ambiente aislado. Y este ambiente aislado se logra, por una parte, la presencia de membrana basal, y por otra parte, en el tubo seminífero hay una estructura muy especial, que hablaremos detenidamente, las células de Sertoli. Las células de Sertoli realmente forman una barrera entre la luz del tubo seminífero y el resto de los tejidos. Y los espermatozoides completan su maduración entre las células Sertoli. Y en el caso de los óvulos, tenemos un óvulo rodeado con las células de la granulosa, que forman una barrera también adicional. Entonces decíamos que la gónada está formada por una parte que va a proporcionar los gametos y por otra parte el tejido circundante que va a proporcionar las hormonas correspondientes.
Acá tenemos la célula de Leydig, acá tenemos la teca interna, la teca y la célula de Leydig. La célula de Leydig va a producir los andrógenos básicamente, la testosterona. Las células de la teca también producen testosterona. Las células Sertoli producen estrógenos. Las células de la granulosa también producen estrógenos. Bien, sigamos viendo estos aspectos entonces. Entonces decíamos que la función básica de este eje era el desarrollo y mantenimiento de los gametos maduros, óvulos y espermatozoides, crecimiento y desarrollo del embrión dentro del cuerpo de la madre. La gónada consta de dos porciones, dijimos, la línea de células germinales en desarrollo protegidas en ambientes aislados, el folículo para el ovario, el tubo seminífero para el testículo, células endocrinas circundantes que segregan hormonas esteroideas sexuales, hormonas proteicas y otros productos necesarios para el desarrollo de las células germinales. Las hormonas sexuales, los esteroides sexuales son básicamente el estradiol y progesterona en la mujer y la testosterona en el varón. Las hormonas proteicas son inhibina, la activina, la colistatina, la hormona antimuleriana, inhibidor de la meiosis del ovocito, que son de naturaleza proteica. Factor de crecimiento, proteína de unión al IGF-1 y IGF-2. ¿Qué cosa es el IGF-1? ¿Recuerdan? La somatomedina, factor de crecimiento y el uniforme. Bueno, entonces hablando de las células endocrinas que forman las gónadas, tenemos dos tipos de células que rodean directamente a las células germinales, la granulosa y la Sertoli, que son muy similares, elaboran los estrógenos. Los que están en mayor distancia separados por la membrana basal son las células teca o intersticiales, y la Leydig que elaboran los andrógenos. ¿Recuerdan cómo se sintetizan los estrógenos? Hablamos del proceso de la esteroidogénesis. ¿Alguien recuerda de dónde proceden los estrógenos? Simplemente los andrógenos por una enzima, la aromatasa. Bueno, ya veremos. La progesterona es secretada en gran cantidad solo en las mujeres por las células luteínicas, células de la granulosa y la teca transformadas. Muy poca cantidad es secretada fuera de este ciclo. Las hormonas proteicas son producidas por las células de la granulosa y la de Sertoli, o sea, la activina, la colistatina, la inhibina son secretadas por las células de la granulosa y la Sertoli. En ambos sexos los andrógenos son secretados por la corteza suprarrenal, partes transformadas en estrógenos en la grasa y otros tejidos. Es importante que la corteza suprarrenal básicamente secreta andrógenos, también cierta cantidad de estrógenos, pero más cantidad de andrógenos. Estos andrógenos en los tejidos periféricos son transformados en estrógenos, en especial en el tejido graso. En el tejido graso existe aromatasa que transforma los andrógenos en estrógenos. El ovario durante el embarazo secreta la relaxina, importante que sirve para ablandar la simfis pubiana y ablanda el cuello uterino, importante para el momento del parto. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas gonadales? Acción local y acción sistémica. Acción local estimula el desarrollo de las células germinales para generar óvulos y espermatozoides, o sea, en la génesis de los gametos. Y acción sistémica estimula el desarrollo y función de los órganos sexuales secundarios imprescindibles para el mantenimiento y transporte de los óvulos y espermatozoides hacia el lugar de la fecundación, es decir, para guardar y conducir los gametos hacia el lugar de fecundación. Regulan la secreción de hormonas hipotálamo y hipoficiarias, siguen el eje normal que hemos mencionado, el hipotálamo, hipófisis y la glándula periférica, modifican la forma somática y regulan ciertas funciones fisiológicas en cada sexo, adaptados para su función correspondiente. Mantienen el embrión durante la fase inicial de la gestación. Después ya se encarga la placenta. Este es el proceso de la esteroidogénesis que ya hablamos al hablar de las hormonas esteroideas de la corteza suprarrenal. ¿Recuerdan cuál era el paso inicial en la síntesis de estas hormonas? La transformación de colesterol en pregnenolona, o la de molasa 20-22. ¿Recuerdan que dijimos que era la reacción limitante en la síntesis de estas hormonas? A partir de la pregnenolona se forma la progesterona y por acá el androstenediol
por acá la testosterona y androstenediona, son dos andrógenos, androstenediona y testosterona, que por acción de la aromatasa dan la estrona y el estradiol. Simplemente una sola enzima, un solo paso transforma los andrógenos en estrógenos. Ahora, la testosterona es un andrógeno de acción moderada, no muy potente. Su reducción con la 5-alfa reductasa, dihidrotestosterona, lo transforma en un andrógeno mucho más potente. Es importante señalar, acá interviene otra desmolasa, 1720, que saca otro pedazo para transformarlo a andrógenos. Acá la desmolasa 2022. Bien, entonces decimos que el funcionamiento de este sistema corresponde al eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. El hipotálamo secreta la hormona libradora de las gonadotrofinas que actúa sobre las gonadotropas del hipófisis. La hipófisis libera FSH y LH que actúan sobre las gónadas. El sistema de retroalimentación negativa, tanto la FSH como LH, inhiben tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Por otra parte, la GNRH básicamente estimula la secreción de LH. En algunos libros por eso le llaman la luteotropina. Generalmente más estimula la secreción de LH. Entonces necesitamos, bueno, el proceso de retroalimentación negativa inhibe la hipófisis, inhibe la hipotálamo. Tenemos otra sustancia elaborada por las gónadas, la inhibina y la activina. La inhibina es estimulada su secreción básicamente por la FSH y la inhibina inhibe a la secreción de FSH, o sea, forma un círculo de retroalimentación negativa típica. Pero también se forma la activina. La activina estimula la secreción de gonadotrofinas independientemente de la GNRH. La polistatina, que no está acá, se une a la activina y la anula, o sea, la polistatina sería un estimulante y un inhibidor de la gonadotrofinas. A ver, la inhibina inhibe, por supuesto, la activina activa, es un mecanismo de retroalimentación positivo. La polistatina se une a la activina y la neutraliza, entonces será un inhibidor de la secreción de la gonadotrofina. Bueno, acá está explicado lo que el dibujo. GNRH, hormona liberador de la gonadotrofina, estimula la secreción de LH y FSH, en mayor medida de LH. Acá los núcleos hipotalámicos involucrados en la secreción de GNRH básicamente es un núcleo arqueado y óptico. Como siempre se almacena en la eminencia media y se libera el sistema córtex-judiciario para alcanzar a las células gonadotróficas. Una cosa interesante también es que al hipotálamo entra una serie de aferencias, una serie de estructuras nerviosas van a converger sobre el hipotálamo. Fibras que son sensibles a la melatonina, fibras CRH, ¿cuál es? Hormona liberadora de la corticotropina, la dopamina, la endorfina, van a afectar el funcionamiento de este sistema. Aferencias del hipotálamo de otras zonas encefálicas explican la influencia de los ciclos de luz-oscuridad. La melatonina, quizás se especula que la melatonina, recuerdan cuándo se produce más, durante el día, durante la noche. Durante la noche, la melatonina, durante la noche, se ha mencionado como hormona del sueño. La melatonina, como acá ven ustedes, la melatonina inhibe a este sistema. Entonces, la melatonina inhibiría la actividad de este sistema. Y la melatonina, esto se ha visto en los animales, en los meses de invierno, cuando inverna, predomina la melatonina, y en los meses de invierno estos animales sufren menos fecundación que en los meses de verano. Bueno, no se ha demostrado su actividad en la especie humana. Hormona relacionada con estrés, estímulos olfatorios. Recuerden que el hipotálamo proviene de la corteza olfatoria. Neuronas de la corteza olfatoria migran y forman
cierto núcleo del hipotálamo, en especial el núcleo arqueado. Entonces tendría cierta relación las sustancias odoríferas con este sistema. Es el caso de las feromonas. ¿Recuerdan las feromonas que son? Olores que excitan la actividad sexual en los animales. No se ha registrado, no se ha demostrado en la especie humana, pero el uso de perfumes es una reminiscencia de esa acción de las feromonas. Hormonas relacionadas con el estrés, estímulos olfatorios, los tractos dopaminérgicos y endorfinéticos, influencias inhibitorias sobre el hipotálamo. La liberación de GnRH en la vena comporta ese impulso. Dijimos que las hormonas hipotalámicas secretan impulsos, la liberación también es impulsos, la secreción de las hormonas hipofisiarias también es impulsos. Decíamos que por razones que no se explican es necesaria esa acción impulsos, esa acción intermitente para ejercer su acción. ¿La GnRH de qué naturaleza proteica será? En toda la clase estamos repitiendo. La GnRH de qué naturaleza proteica, de qué naturaleza química será. Ya le dije que es proteína. Bueno, y si es proteína, todas las hormonas hipotalámicas, hipofisiarias, les había dicho que eran de naturaleza proteica. Entonces, ¿dónde estará su receptor? En la membrana celular. Entonces, cuando se une a su receptor, provoca entrada de calcio, este calcio se une a la canulina, ese es el segundo mensajero, produce liberación de hormona luteinizante y hormona folículo-estimular. Esa es la acción de la GnRH. Después veremos algunos datos más. Bueno, en resumen, pues, el hipotálamo secreta la GnRH actúa sobre la hipófisis, que secreta FSH, GnRH, LH, ¿no? Este es LH. Acá está enfocado. La gónada secreta la testosterona y el estradiol, que ejerce un mecanismo de retroalimentación negativo sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. La colistatina, la inhibina, activina, que son secretadas también por las gónadas. La activina estimula, la inhibina inhibe, la colistatina inhibe la activina, por lo tanto es un inhibidor. Algunos datos más sobre la LH. La LH estimula básicamente a las células de Leydig. ¿Qué producen estas células? Básicamente andrógenos, testosterona, tanto la teca como la célula de Leydig, la teca en el folículo, Leydig en el testículo, síntesis de andrógenos y en menor grado de estrógenos. Estimula las células de la granulosa cuando se expresa receptor durante el ciclo menstrual. Originalmente las células de la granulosa obedecen a la acción de la FSH, no de la LH, pero a medida que el ciclo va madurando, la acción de la FSH hace que se formen receptores en las células de la granulosa y posteriormente se hacen sensibles a la acción de la LH. Eso es lo que decimos acá. Estimula la célula granulosa cuando se expresan los receptores durante el ciclo menstrual, específicamente en la etapa preovulatoria. Antes de eso no son sensibles a la acción de la LH. El segundo mensajero, AMP cíclico, LH de qué naturaleza química es? Se me olvidan que hormonas hipotalámicas, hipofisiarias son proteínas, la LH es hipofisiaria, entonces proteica también, segundo mensajero, AMP cíclico, lógicamente. Seguramente que está en la membrana celular. ¿Y qué tipo de receptores liberan segundo mensajero AMP cíclico? Esos mensajeros de serpentina que tienen 7 bucles y están unidos a una proteína G. Ya lo vamos a repetir en cada receptor, pues. Estimula la entrada de colesterol en las mitocondrias y su conversión en pregnenolona. Igual que hacía la ACTH, estimula la entrada de colesterol en las mitocondrias y su conversión en pregnenolona. Aumenta la concentración de enzimas, principalmente 17-hidroxilasa y 17-20-desmolasa para síntesis de andrógenos. 17-20-desmolasa era importante en la vía sintética de los andrógenos. En cambio, la FSH estimula la célula granulosa y receptores. Estos que producen básicamente estrógenos. El segundo mensajero también está en el cíclico, puesto que es también proteína. Incrementa la transcripción del gen de la aromatasa. La aromatasa va a transformar a los andrógenos en estrógenos.
elevación del número de receptores de LH en la célula blanca, aumentando su sensibilidad. Estimula la secreción de inhibina en la célula de granulosa receptor. Tanto la inhibina como la activina son secretadas por la granulosa receptor. También la polistatina. La testosterona y el estradiol inhiben la secreción de LH y FSH por ese bucle negativo a nivel hipofisiario, bloqueando las acciones genes sobre la liberación y síntesis de gonadotropinas. También a nivel hipotalámico, reclutando neuronas endorfinérgicas para disminuir la concentración de GNRH. Se inhibe la vía, una entrada sobre las GNRH. Otro bucle de retroalimentación negativa es ácido inhibina, granulosa y sertoli sobre la secreción de FSH, básicamente sobre la secreción de FSH. La activina, retroalimentación positiva sobre la secreción de FSH. Básicamente la FSH estimula la secreción de inhibina y la inhibina básicamente inhibe la secreción de FSH. La polistatina se une a la activina inhibiéndolo, por lo tanto inhibe la FSH. La estimulación continua disminuye el número de receptores y la sensibilidad. Es lo que mencionamos al hablar el primer día de clase de lo que era regulación hacia abajo. En la presencia de hormona al unirse a su receptor disminuye el número de receptores y por lo tanto disminuye la afinidad y por lo tanto la eficiencia de la hormona sobre su blanco. La secreción de FSH y LH no es constante durante nuestra vida. Tiene momentos en que aumenta, otros donde disminuye. Más o menos a la mitad del embarazo hay un pico de secreción de FSH sobre LH y LH. Luego, al momento del nacimiento disminuye y más o menos a los 2 meses nuevamente hay un pico de secreción de FSH y LH. Y luego baja durante todo el proceso, del periodo de la infancia hasta el final de la pubertad. Y vean ustedes que durante ese periodo predomina la secreción de FSH sobre LH. Cuando termina la pubertad empieza la etapa reproductiva, tanto del varón como de la mujer, se invierte la relación, se secreta más LH que FSH. Y en la mujer hay ciclos variables, dependiendo del ciclo menstrual, la secreción de FSH y LH. En el varón más o menos constante. Luego en la senectud aumenta tanto la FSH como LH, pero más la FSH, igual que en la etapa primaria. Durante la etapa reproductiva predomina LH sobre FSH. En las etapas no reproductivas, tanto al inicio como al final, predomina la FSH. ¿Por qué sube la FSH en la senectud? ¿Y por qué más en la mujer que en el varón? ¿Por qué será? Recuerden que este sistema funciona bajo un sistema de retroalimentación negativa. ¿Quién retroalimenta negativamente la producción de LH y FSH? En el varón la testosterona y en la mujer los estrógenos y la progesterona. Recuerden que de la mujer viene la menopausia. La menopausia significa que los ovarios ya no producen folículos, ya no producen estrógenos. Si no hay estrógenos, si no hay freno, aumentan las gonadotropinas. Recuerdan que esto aplicaron en su primera práctica de endocrino, en la prueba de Galli-Mainini. Detectaban el embarazo por aumento de gonadotropinas. Y habrán comentado con sus profesores que puede dar falso positivo el Galli-Mainini por este aumento de la gonadotropina hipofisiarias, simulando una prueba de embarazo positivo. Y en el varón también la producción de testosterona disminuye con la senectud y entonces también aumenta la gonadotropina. Cuando hablamos de diferencia de sexos, podemos hablar de 3 tipos de diferencias: sexo cromosómico, sexo gonadal y sexo genital. Hablemos del sexo cromosómico. Está determinado genéticamente por los cromosomas sexuales X y Y. Recuerdan que la especie humana tiene 44 cromosomas, 2 XX la mujer y XY el varón. Para que se produzca, para que se forme el testículo, es indispensable la presencia del cromosoma Y. Sin el cromosoma Y no se forman los testículos. El cromosoma Y es necesario para la producción de testículos. El producto génico determinante de los testículos se llama SRY, o sea, región determinante del sexo en el cromosoma Y. Este activa genes que van a provocar la formación de los testículos y todo lo necesario para la formación
la gónada. Es una proteína reguladora que enlaza el DNA y actúa como un factor de transcripción, es decir, activa genes para iniciar la transcripción en cascada de los genes necesarios para la diferenciación testicular, incluyendo el gen para la sustancia inhibidora de los conductos de Müller. Enseguida veremos para qué sirve eso. La masculinización de los tractos genitales y los genitales externos. Entonces, el sexo cromosómico está dado básicamente por la presencia del cromosoma Y en el varón y en la mujer el XX. La feminidad está determinada positivamente por la presencia de XX, negativamente por la ausencia de Y. Desarrollo de la gónada. A la sexta semana aparece en la cresta genital con su porción cortical y la porción medular. En los varones genéticos, la médula va a dar origen a los testículos. La corteza involuciona, aparece en la célula de Leydig de Sertoli, secreción de testosterona y hormona antimülleriana. Donde de este borde de esta cresta genital, la médula da origen a los testículos, en cambio la corteza da origen a los ovarios. La médula involuciona, en el varón involuciona la corteza, el ovario embrionario no secreta hormonas. Veremos que acá el testículo del varón es indispensable para la formación de los genitales correspondientes. Veamos el proceso de formación de estos genitales. Hasta la sexta semana entonces era indiferenciable. Durante la séptima semana los conductos genitales primordiales masculinos y femeninos empiezan a aparecer. En un feto femenino conducto de Müller, recuerdan que hasta la sexta semana se forman dos conductos paralelos, los conductos de Müller y conductos de Wolff, en ambos sexos. En el varón va a degenerar el conducto de Müller y va a persistir el conducto de Wolff. En la mujer es al revés, el conducto de Müller persiste y el conducto de Wolff degenera. Veamos por qué ocurre eso. Durante la séptima semana, conductos genitales primordiales masculinos y femeninos son indiferenciables recién. En un feto femenino, conducto de Müller va a dar origen a la trompa de Falopio y el útero. En un feto masculino, el conducto de Wolff da origen a epidídimo y vasos deferentes. Los genitales externos y potenciales hasta la octava semana. El feto masculino desaparece la hendidura genital y se forman los genitales masculinos. El feto femenino, la hendidura genital permanece abierta y se desarrollan los genitales femeninos. Entonces, el sexo cromosómico, cuando se forma, justo en el momento de la fecundación, los conductos se van a diferenciar a partir de la séptima semana y los genitales externos recién a la octava semana. Los testículos funcionales permiten el desarrollo de genitales masculinos internos y externos. Las células de Leydig secretan testosterona, promueven el desarrollo de los vasos deferentes y estructuras conexas a partir de los conductos de Wolff. La célula de Sertoli, la hormona antimülleriana, regresión de Müller. Entonces, decíamos que en el varón el conducto de Wolff va a dar origen a epidídimo y vasos deferentes. En la mujer, el conducto de Wolff va a degenerar por acción de la testosterona y esta hormona. Conducto de Müller. La dihidrotestosterona induce la formación de genitales masculinos y la transcripción secundaria en el trigo. Bien, entonces a la sexta semana decíamos que la gónada era indiferenciada, sexo cromosómico XY y el sexo masculino XX. Los componentes de la cresta genital son las células germinales, el epitelio celómico, las células mesenquimales. Las células germinales en el varón dan origen a los espermatogonias, en el sexo femenino las ovogonias. El epitelio celómico da origen a las células Sertoli, en la mujer células de la granulosa. La célula mesenquimatosa, célula de Leydig, y en la mujer la célula de la teca. Las células Sertoli elaboran la hormona antimülleriana y las células de Leydig los andrógenos. Las células de la teca no producen andrógenos y no producen tampoco hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana, decíamos que en el varón básicamente el conducto de Wolff va a desarrollarse, el conducto de Müller va a degenerar, el conducto de Wolff va a desarrollarse gracias a la presencia de los andrógenos primitivos y el conducto de Müller va a degenerar gracias a la presencia de esta hormona antimülleriana.
En la mujer, como no hay hormona antimülleriana, el conducto de Müller se va a desarrollar. Como no hay andrógenos, no se desarrolla el conducto de Müller. Entonces, para que se forme los genitales masculinos es indispensable la presencia de andrógenos. Si no hay andrógenos, se forma el sexo femenino. Bueno, igual cresta genital entonces da origen al testículo y a los ovarios. El testículo da las células de Leydig que producen testosterona, la Sertoli que produce la hormona antimülleriana. Acá se sintetizan enzimas autorreductoras. La testosterona en las células de Leydig, que al actuar sobre receptores en el conducto de Wool va a hacer que se desarrolle epidídico, conducto de frente, conducto espinal. Entonces, la testosterona es responsable de la formación del conducto masculino. Por otra parte, la testosterona, por acción de las 5-alfa reductasa, se va a transformar en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona se une con sus receptores y va a dar origen a los órganos genitales externos. Esa diferenciación que en el octavo, noveno mes recién se completa en el varón. En la mujer, los ovarios gónadas dicen, el dibujo corresponde a una enfermedad, pero no consideramos eso, no produce testosterona. Entonces, en los órganos genitales externos, si no hay testosterona, desarrollan hacia el lado femenino. El conducto de Wool no se desarrolla si no hay testosterona, degenera, y como no hay hormona antimülleriana, el conducto de Müller se desarrolla y da los órganos genitales femeninos. Entonces, repito, para que se produzca el órgano sexual masculino es necesaria la presencia de la testosterona. Si no hay testosterona, se desarrolla hacia la línea femenina. Acá una vez más, entonces, conducto de Wool se atrofia en la mujer, arriba es en la mujer, en el varón abajo. La gónada primitiva se transforma, va a dar ovario por estos genes que se activan. El conducto de Müller va a dar los diferentes partes del aparato sexual femenino. En cambio, en el masculino, la gónada primitiva se va a transformar en testículo por acción de estos genes correspondientes. Y como hay hormona antimülleriana, degenera el conducto de Müller, y como hay testosterona, se desarrolla el conducto de Wool. Y al transformarse en dihidrotestosterona, por la 5-alfa reductasa, va a dar origen a las características sexuales secundarias. Bien, hasta ahí pues en forma general sobre los aparatos sexual, aparato reproductor. Ahora particularicemos ya el aparato reproductor masculino. Ya ustedes anatómicamente conocen todas sus partes. Produce líquido seminal, importante en la formación del semen. Bien, el órgano productor de los gametos es el testículo, los conductos testiculares. Veamos cómo está formado un conducto testicular. Decíamos que estaba aislado del medio ambiente, del resto de los tejidos por esta membrana basal y formaba un conducto cerrado. Un conducto cerrado formado por estas células Sertoli, que son las que van a permitir el desarrollo de estos gametos. Y hay una estratificación, las espermatogonias, las células más primitivas están en la base. Y se dice que estas células de Sertoli forman un compartimiento cerrado que aísla las espermatogonias. Acá no está en el dibujo, pero así se sabe. Estas células Sertoli forman puentes entre sí. O sea, en primer lugar, estos gametos se desarrollan en el intersticio entre células de Sertoli y células Sertoli. O sea, no está en el citoplasma, no está incluido en las células Sertoli. Sería como esta, acá una célula Sertoli, otra célula Sertoli, otra célula Sertoli. Entonces, entre los límites celulares va migrando
espermatogonia inmadurada, espermatogonia, espermatocito de primer orden, segundo orden. Fusión de estas membranas que aíslan las espermatogonias del resto del proceso de maduración. Una vez que madura pasa esta región y entonces empieza a ascender. Y sería como una cremallera que a medida que asciende se abre y se cierra por debajo, o sea, las células que van formándose hacia abajo y van desarrollándose van quedando aisladas unas de otras. Estas son las células Sertoli. Entonces, las células Sertoli son indispensables para la maduración de los espermatozoides. Repetimos, las espermatogonias, espermatozoide de primer orden, segundo orden y espermátido y finalmente el espermatozoide. Y acá logran su maduración final. Y observar la célula de Leydig que está por debajo de la membrana basal. Y estas células de Leydig tienen una posición estratégica. Por una parte, la secreción pasa a la sangre, por otra parte, pasa la luz del conducto testicular, donde va a ejercer su acción. Por otra parte, estos andrógenos son transformados en estrógenos por la célula de Sertoli, que son importantes para la maduración del espermatozoide. Bueno, ya comentamos, es importante entonces la membrana basal que aísla el resto de los tejidos, las espermatogonias, espermatocito de primer orden, segundo orden, espermátido y espermatozoide maduros. La luz, este compartimiento basal es lo que les mencionaba, donde están los espermatogonias, y a medida que ya van a madurar se diferencian, atraviesan esa cremallera y empiezan a ascender. Y compartimiento abdominal. Las células de Sertoli que secretan ligimina, las células de Leydig que secretan la testosterona actuará sobre los propios testículos, permitiendo la espermatogénesis, y los órganos periféricos y el sistema nervioso central. ¿No? O sea, tiene una doble función, una función local paracrina y una función endocrina al pasar a la sangre. Las células Sertoli son células muy importantes, son las que mantienen el tropismo, mantienen la maduración de los espermatozoides. Son estimuladas básicamente por la FSH. Entonces, el testículo, como ya mencionamos, tiene una doble función, producción de andrógenos y producción de gametos. Esas células de Sertoli tienen funciones muy importantes. En primer lugar, fagocitan las células germinales dañadas. No todos los espermatogonios que salen maduran al final, muchos mueren en el camino y el resto son fagocitados por las células de Sertoli. Y dijimos que eso era muy importante, que no pasara al resto de la circulación porque generaría anticuerpos contra los espermatozoides. Se encarga de la nutrición de células germinales, producción de proteínas, mantenimiento de fluido rico en bicarbonato y potasio que permite empujar el espermatozoide al epidídimo. O sea, una producción continua de líquido que va barriendo, va empujando a los espermatozoides hacia el epidídimo. Receptor hormonal para FSH en particular, síntesis de estradiol. El estradiol, recuerdan, dijimos que se sintetiza a partir de los andrógenos, a partir de la testosterona, porque estas células tienen la aromatasa. Proceso de maduración, espermatogonia de tipo A, de tipo B, espermatocito primario, secundario, espermátide y espermatozoide maduro. Espermatogonia, mitosis sucesiva, formación de nuevas células madre, nuevas células espermatogónicas que están en ese compartimiento basal que mencionamos. Espermatogonia B, citoquinesis incompleta, puentes citoplasmáticos ante espermátide. Las espermatogonias están aisladas en el compartimiento basal, pero a partir de espermatogonia B
que van subiendo a través de las renditas entre las células de Sertoli, parece que mantienen cierta unión entre estas células. A eso se refiere la citoquinesis incompleta, o sea, no hay separación completa, hay intercambio de material, sincronización de divisiones celulares. A medida que van ascendiendo, van madurando. El espermatocito primario produce la meiosis, el secundario, número haploide, ya se produjo la reducción de los cromosomas. El espermate desarrolla el cromosoma a partir de Golgi, se empeora mitocondrias, se transforma en flagelo, formación de cromatina a la protección y eliminación de organelas, cuerpos residuales. Esos cuerpos residuales también van a ser fagocitados por la célula de Leydig, por la célula de Sertoli. Y finalmente el espermatozoide maduro. Recordemos las funciones. Tubo seminífero básicamente se encarga de la espermatogénesis, espermiogenesis. El proceso de maduración desde espermatogonia hasta espermatozoide requiere más o menos más de 2 meses, 65 a 75 días. Es el tiempo de maduración de los espermatozoides. El epididio básicamente se encarga de la maduración, motilidad y fertilidad, y demora 1 a 2 semanas en el epididio. Conducto deferente, allí se añaden las secreciones, formación del semen, y la uretra básicamente de la eyaculación. Una vez más el proceso de esteroidogénesis. El colesterol, ¿recuerdan dónde viene el colesterol para la síntesis de hormonas? El 80% viene de otros tejidos por LDL y otra parte sintetizada en el sitio a partir del acetato. Ya tenemos el colesterol, acá viene ¿qué enzima? La desmolasa 2022, que lo transforma en pregnenolona. Pregnenolona, está mal escrito. A partir de acá la progesterona y la testosterona. Pasa a la sangre y a otros tejidos, puede transformar la testosterona en estradiol. El transporte de la testosterona, básicamente como unido a la albúmina, la mayor parte, 68%, la globulina fijadora de la testosterona, 30%, y libre, 2%. Recuerden que la parte libre es la que ejerce las funciones fisiológicas, solamente 2% de toda la testosterona que tenemos. Y ya repetimos el mecanismo de control de la secreción de testosterona, es decir, lo mismo que mencionamos de hipotálamo, hipófisis y glándula periférica. Hipotálamo libera GnRH, está sobre hipófisis, genera la FSH-LH, sobre el testículo, la testosterona inhibe tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Retroalimentación de asa larga, la inhibina también inhibe. En cambio, el olfato a través de las feromonas. En la mucosa olfatoria, aparte de los receptores olfatorios, habrían ciertos receptores que causan las feromonas, son sustancias especiales. La vía tampoco sería la vía olfatoria, sería una vía especial que va hacia el hipotálamo y ejercería este mecanismo. Como les digo, este sería el sustento de usar perfumes para agradar a otra persona. Estímulos visuales, estímulos que nace en la vida, la de las emociones. Fibras que liberan noradrenalina, activan al hipotálamo y activan este sistema. En cambio, fibras que vienen de la glándula pineal, la prolactina, el hipocampo, inhiben al hipotálamo. ¿Recuerdan la prolactina? ¿Qué pasaba cuando la prolactina aumentaba? Inhibía la secreción de gonadotropinas. Veamos las funciones de la testosterona, funciones fisiológicas de la testosterona. En los genitales externos aumenta el tamaño del pene y escroto, pigmentación del pene y escroto. Crecimiento del pelo, engrosamiento del pelo, bigote, barba, púbico, romboidal en las mujeres de tipo triangular, recuerden, axilar, extremidades, el perianal. Es responsable de la pilosidad.
crecimiento lineal antes de la pubertad, 5 centímetros por año. Después de la pubertad, cuando aumenta la cantidad de testosterona, 7 a 8 centímetros por año. Genitales internos, aumenta el tamaño de la próstata, aumenta el tamaño de la vesícula seminal, inicia la actividad secretora. La voz aumenta el diámetro de la laringe, por eso es que la voz masculina es más grave que la femenina. Engrosamiento de la cuerda vocal. Aptitud agresiva, desarrollo de la libido y potencia sexual. Parece que la libido tiene que ver básicamente con la testosterona, tanto en el varón como en la mujer. A alguien se le ocurrió curar, entre comillas, el homosexualismo masculino inyectando testosterona, y se observó que no solamente que no amenguaba, digamos, lo que se quería transformar, sino que aumentaba más el apetito sexual, pero en el mismo sentido de su opción. El metabolismo de la testosterona. Las 5-alfa reductasas lo transforma en dihidrotestosterona, que es mucho más potente que la testosterona. Androsterona, esticolona, y por la acción de la aromatasa se transforma en estrógenos. ¿Perdón? No, enseguida vamos a recordar. Básicamente la dihidrotestosterona tiene que ver con la característica sexual secundaria. Bien, dijimos que la cantidad de gonadotropina no permanecía constante durante nuestra vida, tampoco la cantidad de testosterona. En el primer trimestre de la gestación, recuerdan que es importante para la formación de las gónadas la presencia de testosterona. Entonces es lógico que haya pues durante el periodo fetal. Después del nacimiento, a los 2 meses, dijimos que había un pico de aumento de las gonadotropinas y también de la testosterona. Durante la infancia, hasta el final de la pubertad, permanece baja. Luego aumenta bruscamente durante la etapa adulta y en la senectud tiende a disminuir. Sigue el mismo patrón de la gonadotropina. Fase de producción de los andrógenos, entonces, durante la etapa fetal, del 6º a 8º mes de gestación, popular toda la vida adulta, neonatal, primer año de vida. Lo que preguntabas, tenemos los andrógenos, la testosterona. La testosterona, ¿qué tipo de hormona es? ¿Liposoluble e hidrosoluble? La testosterona, todos los andrógenos, los estrógenos, ¿de qué naturaleza son? Liposolubles, son esteroideas, son derivados del colesterol. Todos los derivados del colesterol son liposolubles. ¿Entonces dónde estará su receptor? En el citosol, en el núcleo. En el núcleo. Entonces acá tenemos la testosterona ingresando a la célula blanco, uniéndose a su receptor. La testosterona uniéndose a su receptor. Regulación de la gonadotropina, entonces ese mecanismo de retroalimentación es conducida por la testosterona. Espermatogénesis, también importante, función de la testosterona. En cambio, en la célula blanco, por acción de las 5 aromatadas, se transforma en dihidrotestosterona. Al unirse con su receptor, básicamente es responsable de la virilización externa, o sea, de los caracteres sexuales secundarios, madurez sexual en el momento de la pubertad. Básicamente interviene en la diferenciación sexual. Parte también la testosterona, pero básicamente la dihidrotestosterona. Bueno, otra vez, para que no se olvide la cita de la testosterona, colesterol, pregnenolona, progesterona. Por acá la dihidrotestosterona, androstenediol, testosterona, y acá actúa la aromatasa, tenemos los estrógenos. Metabolismo de la testosterona, 5-alfa reductasa se transforma en dihidrotestosterona. El citocromo P450 estradiol, esto es lo mismo que la aromatasa, etiopolona y androsterona, que son los catabolitos. Bueno, el receptor tanto
para la dihidrotestosterona como para la testosterona es citoplasma. Pero ¿cuál es el mecanismo de acá? ¿Qué más hace una vez que se unió a su receptor? Ya hemos mencionado el mecanismo general de estas hormonas, tanto las que están en el citoplasma como en el núcleo. ¿Qué hace esta unión? ¿Cuál va a ser el destino posterior? Este complejo migra hacia el núcleo y activa un factor de transcripción. Igual cuando el receptor está en el núcleo, se unen al ADN y activa un factor de transcripción. ¿Recuerdan las hormonas polipeptídicas? Tienen su receptor a nivel de la membrana celular. Su mecanismo de traducción es básicamente formando un segundo mensajero. Cuando la hormona es liposoluble, su receptor está en el citoplasma, en el núcleo, y el mecanismo es activando factores de transcripción. Esto nos trae otra diferencia entre estas dos hormonas. ¿Cómo será el mecanismo? ¿Cuánto tiempo tarda en actuar las hormonas proteicas? ¿Cuánto tardará en manifestarse su acción? Prácticamente inmediato, porque va a modificar las enzimas, Supongo que tenemos una hormona que tiene receptor en la membrana celular. Se une con un ligando, genera un segundo mensajero, ese segundo mensajero y a través de una serie de mensajeros inmediatamente modifican la actividad enzimática. En cambio estos primero se unen, van a activar un factor de transcripción, van a activar el gen, se va a sacar la copia, se va a enviar al ribosoma, se va a sintetizar la enzima, recién va a hacerse la acción, ¿no? Entonces estas son de acción retardada, acción tardía, en cambio los de naturaleza proteica, polipeptídicos, son de la respuesta rápida. Efecto de los andrógenos de tipo androgénico: crecimiento y maduración de los órganos sexuales, desarrollo de las características sexuales secundarias, mantenimiento de la función sexual. De tipo anabolizante, balance nitrogenado y positivo, aumento de la síntesis proteica. Por eso es que muchos deportistas utilizan andrógenos para aumentar la masa muscular. ¿Se puede hacer eso impunemente? ¿Cuál sería la consecuencia? Recuerdan que la testosterona, ¿qué hace con la sangre? Potencia la eritropoyetina, entonces aumenta la producción de eritrocitos. ¿Y qué pasa si aumenta la producción de eritrocitos? Hay policitemia. ¿Y cuál es la consecuencia de la policitemia? ¿Cuál sería? La sangre más espesa, más viscosa, el corazón entonces tiene que trabajar más para hacer circular la sangre, entonces se produce hipertrofia cardíaca, y casi siempre los levantadores de pesas en particular usan este tipo de medicamentos para aumentar la masa muscular. Esos mueren generalmente por infarto cardíaco. Mucho se ha especulado la actividad sexual, la secreción de gonadotropina, la secreción de hormonas sexuales permanece quieto durante la infancia, durante la pubertad, y de pronto empiezan a activarse. Mucho se ha especulado qué es lo que determina esto. Hasta ahora no tenemos una respuesta adecuada. ¿Por qué en un momento dado empiezan a activarse todos estos sistemas? Se ha hablado de un reloj interno que actuaría justamente, sería responsable de que este sistema se active. Entonces, cuando ese reloj interno está dado por el hipotálamo, no sabemos en qué consiste tampoco, empieza a liberarse los factores correspondientes y empiezan a formarse LH y el FSH, tanto en varón como en la mujer. Entonces pasa la infancia a la pubertad. Primera manifestación de la pubertad, la amplificación de los picos diurnos de secreción de LH. Entonces ya empiezan a desarrollarse los ovarios, los testículos, empiezan a generar las hormonas correspondientes. Aumenta la secreción de GnRH, que aumenta por supuesto la secreción de gonadotropina, secreción de testosterona, más o menos 10 a 17 años.
crecimiento testicular de 9 a 14 años, ciclos ovulatorios, empieza a producirse los óvulos también, el crecimiento ovariano, tanto en el hombre como en la mujer, surgen los caracteres sexuales secundarios, crecimiento lineal, pelos en las axilares, púbicos, surgimiento de la libido. Ya estamos en la edad adulta, crecimiento y maduración de los órganos sexuales, surgimiento de caracteres sexuales secundarios, producción de espermatozoides, ciclo menstrual ovulatorio, mantenimiento de los órganos sexuales, el hombre adulto, la hipófisis secreta el hipotálamo GNRH, la hipófisis FSH-LH, que son responsables de la producción de espermatozoides. Hay algunos datos sobre los espermatozoides, la cabeza, la pieza principal, que son mitocondrias, que es la parte que da de energía, el flagelo, que es responsable de la motilidad. Una vez más, para recordar, la LH o FSH actúa sobre los testículos, produce la producción de testosterona. Al unirse a su receptor, activa los genes correspondientes, son responsables de espermatogénesis, acciones paracrinas, regulación de la gonadotropina, acción responsable del libido, comportamiento sexual agresivo. Al ser reducido a dihidrotestosterona, básicamente mantenimiento de las características sexuales secundarias. Ya vimos eso. Entonces hay una etapa en la edad donde aumenta la testosterona y después empieza a disminuir. Bueno, y algunos datos sobre la fisiología del aparato reproductor femenino. ¿Perdón? Sí. Las características anatómicas ya lo saben ustedes muy bien. Las partes, el metro, endometrio, las trompas, los ovarios. En los ovarios están los folículos de crecimiento. Primero son los folículos primordiales, folículo primario, folículos secundarios, el folículo maduro, la ovulación, el cuerpo amarillo y el cuerpo albicans al final. Lo mismo, folículos primarios, secundarios, folículo maduro con los ovocitos, la ovulación, cuerpo amarillo y el cuerpo albicans, y a la regresión del cuerpo amarillo. Importante la estructura del folículo, el líquido folicular, la capa granulosa, la teca interna, la teca externa. Los diferentes estrógenos importantes, el estrón, el estradiol, el estriol. El reborde genital a la quinta semana es indiferenciable, a la octava semana se inicia diferenciación de ovogones. Recuerdan, hasta la quinta semana es indiferenciable, hasta la sexta también. A partir de la sexta, séptima semana empieza a diferenciarse hacia la línea masculina. Cuando hay presencia y donde se forma células Sertoli, donde se forman las células Leydig y empiezan a elaborar las
la testosterona y va a madurar hacia la línea masculina. En cambio, en el sexo femenino recién a la 8ª semana empieza la diferenciación, o sea, si no hay testosterona, si no hay hormona inhibidora mulleriana, empieza a diferenciarse hacia el sexo femenino y aparece el inhibidor de la meiosis del ovocito. Se detiene la meiosis en la diproteno de la profasa y esto va a permanecer así hasta el momento de la ovulación. Se forma el folículo primario, reinicia la diferenciación en la pubertad. Embriológicamente existen 6 a 7 millones de ovocitos, 400.000 en la pubertad y solamente llega a madurar 400 que se transformarán en ovo. O sea, hay una formación de 6 a 7 millones durante la etapa fetal. En la pubertad llegan 400.000 y solamente madurarán 400 de todos estos ovogonias primarios. Número de folículos predeterminados al nacimiento, ya bien, no es como en el sexo masculino que se forman continuamente. Máximo nivel de producción de ovocitos al 7º mes de embarazo. Al nacimiento, más o menos 700.000 ovocitos al nacimiento, atresia folicular, infancia, niñez, pubertad, embarazo y menopausia. O sea, hay una continua disminución del número de ovocitos. El sistema de control, igual que ya mencionamos, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, igual GNRH, las gonadotropinas, los estrógenos, la progesterona, que ejerce un factor de retroalimentación negativa, la hipófisis, al hipotálamo, la activina, que refuerza la acción de la FSH, la inhibina, que inhibe la producción de básicamente FSH, la polistatina, que inhibe la activina, y otros factores que estimulan y otros factores que inhiben, igual que en la prótesis masculina. Esa retroalimentación ovárica, fucsiana y hipotalámica negativa en la fase folicular temprana, fase folicular tardía, fase luteal, fase preovulatoria. Acá hay que diferenciar cuando aumentan los estrógenos. ¿Qué pasa con las gonadotropinas? ¿Qué pasa? Estamos hablando de retroalimentación negativa. Entonces eso quiere decir que si aumenta los estrógenos, aumenta la progesterona, ¿qué va a pasar con las gonadotropinas? Disminuye. Es clásica la retroalimentación negativa. Eso es cierto en la mujer ocurre que en la etapa proliferativa es cierto eso, pero al final de la etapa proliferativa, en la etapa preovulatoria, ocurre retroalimentación positiva, ya mencionaremos después. Entonces, esto funciona en la mayor parte del ciclo, pero no en la etapa preovulatoria. Y veremos que la ovulación justamente es responsabilidad de los estrógenos que aumentan bruscamente. Entonces, por eso decimos, este eje es retroalimentación negativa durante la fase folicular temprana, fase folicular tardía, fase luteal, pero en la fase preovulatoria es positiva. No sabemos por qué de pronto se transforma en retroalimentación positiva y por qué deja de ser positiva y otra vez vuelve a negativo. No hay ninguna explicación hasta ahora. ¿Cuáles son las funciones foliculares? Proteger al ovocito residente, madurar el ovocito en el momento óptimo adecuado para su expulsión, produce medio hormonal para generar endometrio proliferativo, produce liberación de ovocito, el cuerpo orange se encarga de la nidación, asegurar la viabilidad de la gestación. Algunas palabras finales sobre GNRH: es un decapéptido, producción casi exclusiva en el hipotálamo, fundamentalmente el núcleo arcuato, pulsos cada 2 horas, receptores con AMP cíclico, como son receptores de membrana celular, mayor acción sobre células productora de LH. GNRH básicamente estimula la producción de LH, también de FSH, pero fundamentalmente de LH. Ahí está el núcleo arcuato, liberando sobre la eminencia media, sistema porte pulsario, gonadotropas,
la FSH, polipeptídica de 2 cadenas. Recuerden que hay varias moléculas, la LH, FSH, la gonadotropina coriónica humana, la TSH, que tienen estructura química parecida. La fracción, la cadena alfa es igual en todas estas hormonas, la cadena beta lo diferencia. Habrán comentado la célula de primera práctica. Y eso da la especificidad de especie. Cadena beta es diferente, producida en hipófisis. También cierta cantidad se produce en ovario, placenta y pequeña cantidad de suprarrenal, pero fundamentalmente en la hipófisis. Estímulo para la secreción, NRH y activina, inhibina, polistatina, progesterona, embarazo y lactancia, inhiben la producción de FSH. Otro dato más sobre la FSH, estimula la diferenciación de células de la granulosa. Básicamente la acción de la FSH es en la granulosa. La LH es básicamente en las células de la tecla. Aumenta la producción de ácido láctico, produce ciclocromo P450, conversión de andrógenos a estrógenos. Este ciclocromo P450 dijimos que era la... ¿Quién produce la conversión de andrógenos a estrógenos? La aromatasa, ¿no? Aromatasa separa cadena lateral del colesterol, limita síntesis de progesterona, ciclocromo P450. Estamos hablando de la D-rolado. ¿Cómo es la acción de FSH? FSH es una hormona de qué tipo? ¿Qué naturaleza química? Una vez más, proteica, ¿no? Entonces, si es proteica, su receptor estará en la membrana celular y está formado por 2 unidades alfa-beta, unidos a una proteína G, se activa la proteína G y activa esto una adenilciclasa. Adenilciclasa que provoca aumento de AMP cíclico. Ese AMP cíclico se une a una proteína quinasa. Esa unión activa a ciertos genes y provoca la síntesis de ciertas moléculas. Fosforilación de proteínas, por otra parte también activa canales de calcio. Entonces, otras acciones de la FSH induce el receptor de LH. Dijimos que básicamente las células de la granulosa eran sensibles al FSH, pero en cierto momento del ciclo se desarrollan receptores para LH y es responsabilidad de la FSH. O sea, FSH hace que se generen receptores para la LH. Induce actividad del activador flaminógeno. ¿Se acuerdan qué es el flaminógeno? ¿Se acuerdan qué es? Plasminógeno. Va a dar origen a la plasmina. ¿Y la plasmina qué cosa hace? Disuelve al coágulo. Disuelve al coágulo. Y esto es importante porque su acción de esta acción va a depender la ovulación. Induce la síntesis de proteoglicano, favorece síntesis de estradiol, favorece síntesis de IGF-1, factor de crecimiento. La LH, polipeptídica de 2 cadenas, alfa y beta, cadena igual a FSH, etc., como ya mencionamos. Cadena beta es casi igual a la gonadotropina coriónica humana, producida en hipófisis, ovario, estimula la producción de GNHR y estradiol. ¿Está bien eso? Produce GNHRH. LH forma una asa de retroalimentación negativa con GNRH. Estradiol sí, pero GNRH no es estimular su producción. Regula síntesis de esteroides ováricos testiculares, estimula síntesis de andrógeno por la teca. La hormona luteinizante básicamente actúa sobre la teca y la teca que produce andrógenos. FSH actúa básicamente sobre la granulosa, en la célula de la granulosa, que produce básicamente estrógenos. Estimula la producción de estradiol y progesterona folicular cuando se ha desarrollado el receptor correspondiente, incluye los esteroides debido a
aumenta captación de colesterol por aumento. O sea, los mismos pasos que mencionamos en la síntesis de cortisol. Primero, aumenta captación de colesterol por aumento de receptores para lipoproteínas, aumenta proteína transportadora, aumenta actividad hidrolasa de este de colesterol. Recuerda que el colesterol no es captado, es almacenado en vesículas y para la síntesis debe salir de la vesícula y en la vesícula se almacena como ésteres y para sintetizar hay que desesterificar, de esto estamos hablando. Facilita el transporte del colesterol a la célula granulosa por el citocromo P450. ¿Esta qué enzima es? ¿Recuerdan cuando hablamos de la síntesis de hormonas esteroideas? Primero era captación de colesterol, luego almacenamiento en vesículas como éster de colesterol. Para sintetizar hay que sacar ese colesterol de la vesícula, para eso hay que desesterificar, luego llevarlo a la mitocondria. En la mitocondria se encuentra la desmolasa 2022 y esa desmolasa 2022 es esta justamente. No sé si han reparado, estamos mencionando varias hormonas, varias enzimas que lo mencionamos simplemente como citocromo P450, porque estas enzimas son una familia de enzimas. La desmolasa, la aromatasa, entra dentro de este grupo. Mantiene activa varias enzimas, P450, deshidrogenasa 3,20-hidroxiesteroide, 17 hidrolasa, 5 reductasa para la síntesis de dihidrotestosterona, carbono 17,20 liasa es la desmolasa que va a sintetizar justamente andrógenos y la 5 aromatasa que va a sintetizar estrógenos. Una vez más la síntesis de esteroides, colesterol, pregnenolona, diandrosterona, progesterona, estrona, estriol y peroestradiol. Entonces, la teca, ¿qué sintetiza? Básicamente la teca, la célula de la teca por acción de la hormona luteinizante sintetiza testosterona. O sea, todo ese proceso de colesterol, pregnenolona, progesterona, androstenediona se produce en la teca, en la célula de la teca. Y en las células de la granulosa, por intermedio de FSH, esa testosterona, esa androstenediona es transformado en estrógenos. Entonces, recordemos que la teca es básicamente estimulada por la LH, la célula de la granulosa por la FSH. La teca básicamente produce andrógenos, la granulosa produce básicamente estrógenos. La LH estimulará todas las enzimas implicadas en la síntesis de testosterona. La FSH todas las enzimas implicadas en la síntesis de estrógenos. Veamos cuáles son las acciones de los estrógenos. En el ovario facilita crecimiento folicular, aumenta motilidad de trompas en el endometrio, esto facilita la migración del esperma en la trompa uterina, favorece el crecimiento celular. En las mamas, crecimiento ductal, desarrollo mamario puberal, pigmentación de la areola. Caracteres sexuales secundarios, redistribución de la grasa, una redistribución adecuada en las glándulas mamarias, en los glúteos, en fin. Aumento del cabello, crecimiento del vello pubiano en triangular. Retención discreta de agua y sodio, por eso es que muchas mujeres en el momento de donde hay más cantidad de estrógenos, ¿cuándo hay más cantidad de estrógenos? En el ciclo menstrual, ¿en qué momento hay más cantidad de estrógenos? Justo antes de la ovulación. Justo antes de la ovulación. En esos momentos sienten cierta sensación de hinchazón, de presión en las piernas, en los brazos, en la glándula mamaria por la retención de agua. Tensión premenstrual. Fluidifica secreciones de las glándulas sebáceas, disminuye el colesterol de la HDL. Entonces es conveniente la estrógeno para los lípidos plasmáticos, ¿no? Disminuye el colesterol del HDL. Esto es un colesterol malo o bueno, el bueno. Ese es el problema de la anticoncepción
hormonal a largo plazo, que trae un desequilibrio en los lípidos. La progesterona, cambios endometriales, estimula el desarrollo del acine mamario, aumenta la temperatura basal. Recuerden que un método de diagnóstico de la ovulación consiste en medir la temperatura basal. Cuando se produce la ovulación, es decir, empieza a secretarse la progesterona, sube la temperatura, aumenta la frecuencia respiratoria, provocando una disminución de la presión parcial arterial del ácido carbónico. Por eso la mujer gestante tiene una respiración más frecuente que el varón. Bloquea acción de la aldosterona, viabilidad del embarazo, mantiene el embarazo. La inhibina, esa que se encarga de inhibir la secreción de FSH básicamente. Un dímero está formado por una proteína de dos cadenas, también alfa y beta. Hay de tres tipos: inhibina solamente formada por A, por B, por los dos, producida en el ovario, se eleva en la gestación evitando otro embarazo paralelo. Mantiene inhibida las gonadotrofinas y evitando la gestación, que no madure otro folículo. Estimulador de la secreción de inhibina, la FSH, fundamentalmente la estradiola, androstenediona, LH, hormona gonadotropina coriónica humana, IGF-1, insulina, inhibidores, factor de crecimiento epidermoide y la hormona liberadora de la corticotropina, de la gonadotropina. Inhibidor básico de FSH, esa es su función básica, inhibidor de FSH. Disminuye receptores para GNH en hipófisis, ese es el mecanismo como es la inhibina, disminuye la secreción de FSH, reduce mRNA de cadena beta de FSH, impide la producción de FSH, interviene en la diferenciación. Hasta cierto punto es estimulante de la eritropoiesis. Parece ser que estimula la producción de oxitocina cuando el estímulo es la succión. La activina, homodímero de cadena beta de inhibina, homodímero que las cadenas son iguales, activador selectivo de FSH. Recuerdan que la GnRH a quién estimulaba básicamente, a la FSH o a LH. A la LH básicamente. Entonces la activina reemplaza esa función estimuladora de la FSH. Actúa independientemente de GnRH, pero no se conoce su receptor, no actúa a través de GnRH. Regula la producción de progesterona en la granulosa, disminuye la producción de andrógenos en la teca, eleva el número de receptores de FSH, interviene en la eritrodiferenciación, también estimula la eritropoiesis, parece estimular la producción de oxitocina cuando el estímulo es la succión, igual que la inhibina. La polistatina, hormona polipeptídica, actúa solo en hipófisis, inhibidor de FSH, actúa independientemente de GnRH. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Recuerdan? ¿Qué hace la polistatina? Se une a la activina y la inhibe. Hablemos sobre algo sobre el ciclo menstrual. La menarquia empieza a los 13 años. La menarquia es la primera menstruación de la mujer, más o menos a los 13 años. Y una cosa interesante, con el pasaje del tiempo se ha observado que esta edad va disminuyendo más y más. Hace muchos años era común que la mujer empezara a arreglar a los 14, 15 años, y a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, cada vez la menarquia se presenta más temprano. Ahora es común ver a chicas de 11, 12 años con la menarquia. Ciclo menstrual es 26 a 35 días. El ciclo menstrual básicamente tiene dos ciclos, proliferativa y luteal, como secretora, y más o menos dura 28 días en un promedio. La fase proliferativa es más variable, la fase secretora es más constante, casi siempre de 14 días. Entonces la variabilidad del periodo se debe básicamente a la fase proliferativa. El sangrado menstrual dura de 2 a 3 días. Recuerden que el ciclo menstrual se empieza a contar desde el primer día de la menstruación. Fase folicular o fase preovulatoria y fase luteal o secretora 14 días. Esto les digo que es generalmente más constante. El que varía es la fase folicular o proliferativa.
Entonces, la variación de la gonadotropina ocurre durante el ciclo menstrual. Esto provoca los cambios en el ovario, las hormonas ovarianas, por supuesto, también variaciones en el útero y variaciones de temperatura basal. Acá es el 14º día. Le decía de que durante la fase proliferativa los estrógenos están bajos, la inhibina baja, la FSH, la LH también están bajos. Cuando empieza a subir los estrógenos suben 2-3 días antes de la ovulación. Acá se produce la ovulación. Antes de la ovulación suben los estrógenos por la maduración del folículo. El folículo maduro produce gran cantidad de estrógenos. Esos estrógenos elevados hacen que el LH suba. O sea, acá se observa un fenómeno de retroalimentación positiva. Los estrógenos al subir, sube la secreción de LH y de FSH también. Esa LH elevada es causante de la ovulación. Una vez que se ha producido la ovulación, empiezan a bajar los estrógenos y la LH y FSH también empieza a bajar. Más tarde, con el cuerpo lúteo va a aumentar la producción de estrógenos y la gonadotropina otra vez entra al estado de retroalimentación negativa y empiezan a bajar a medida que el estrógeno sube, la progesterona sube, bajan ellos, ¿no? Y para producirse otra vez el siguiente ciclo. Ya en el útero las variaciones son notables. Acá en la menstruación, 4 o 5 días. Recuerden que el ciclo menstrual se cuenta del primer día de la menstruación. Luego tenemos la fase proliferativa. Acá se desprende la primera y segunda capa del endometrio. Acá la fase proliferativa vuelve a engrosarse, crecen los vasos rectos, no hay secreción. Después de la ovulación empiezan a ponerse los vasos concosos, se presenta secreción y al final se desprende esta mucosa secretiva. Entonces, ¿quién es responsable de la ovulación? En primer lugar, el pico de estrógeno que empuja en la elevación de la gonadotropina. Acá más esquemáticamente tenemos la progesterona, FSH, LH y el estrógeno. Entonces, la subida del estrógeno provoca la subida de la LH y eso es responsable de la ovulación. La diferente fase de la maduración del folículo. La perimenopausia. Durante 5 o 10 años antes de la presentación de la menopausia, los ciclos se hacen irregulares. Antes era cada 28 días, cada 30 días, ahora se hacen irregulares, a veces 2 veces al mes, o mes y medio, 2 meses, en fin. ¿Recuerdan durante la etapa reproductiva cuál era mayor, FSH o LH? Mayor era LH. Ahora en la perimenopausia se hace al revés, FSH mayor que LH, y en la menopausia va a ser lo mismo. Empiezan a aparecer los ciclos motores, hay sensación de calor, sensación de sudoración, de bochornos, cambios en el carácter del comportamiento. Y la menopausia, cese la función ovárica por más de 12 meses. Para definir la menopausia debe haber una menorrea de 12 meses. Básicamente FSH mayor que LH, FSH mayor de 40 miliunidades por mililitro para diagnosticar una menopausia. En la menopausia, ¿cómo estarán los estrógenos? ¿Cómo están? ¿Cuándo viene la menopausia? No, ¿cuándo? ¿Qué ocurre en la menopausia? Ya no hay producción de óvulos, ya no se forman folículos. Si no hay folículos, ¿qué cosa no hay? Estrógenos. No hay estrógenos. Si no hay estrógenos es justamente por eso es que la gonadotropina aumenta. Y entonces FSH normalmente está en el rango de 1 o 2 miliunidades por mililitro. Debe ser 40 miliunidades por mililitro para diagnosticar con menopausia. O sea, está enormemente elevado. Síntomas motores, mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Durante la etapa fértil de la mujer, los estrógenos, a pesar de que disminuyen el HDL, presentan ciertos factores protectores de enfermedades cardiovasculares. Cuando entra la menopausia se iguala el peligro a lo de los varones, por eso se aumenta prevalencia de enfermedades cardiovasculares.
LDL, colesterol sube, HDL baja, y una cosa que vimos ayer, se produce la osteoporosis. ¿Por qué se produce la osteoporosis? ¿Recuerdan? ¿Qué hacen los estrógenos con el hueso? Los estrógenos con el hueso, ¿qué hacen? Estimulan a los osteoblastos, inhiben a los osteoclastos. Cuando desaparecen los estrógenos, desaparece todo eso. Ya no se estimulan los osteoblastos, ya no se inhiben los osteoclastos y empieza a perderse masa ósea. Por eso es común la osteoporosis en la mujer menopáusica. Bueno, igual comentarios sobre por qué empieza la actividad sexual justo en el inicio de la pubertad. El primer día del ciclo ovariano, los folículos primordiales empiezan a madurar los óvulos. Al 14 día se produce la ovulación, y al 28º día se produce la acresia del cuerpo amarillo. Ese es el ciclo ovariano. Durante la maduración del folículo cada vez más se van formando más estrógenos. Durante la etapa lútea o secretora, básicamente se secreta una progesterona y poca cantidad de estrógeno, pero predomina más progesterona. En la etapa proliferativa, básicamente los estrógenos. La etapa proliferativa significa la acumulación cada vez más de estrógenos por efecto de básicamente de la FSH. ¿Qué hace la FSH? La FSH estimula la síntesis. ¿De qué produce la FSH? ¿Recuerdan? ¿Qué va a promover la síntesis de estrógenos? FSH básicamente los estrógenos, estimulando a del colesterol para dar pregnenolona. ¿Qué enzimas necesitamos acá? Las enzimas STAR son las enzimas encargadas en primer lugar de la desesterificación del colesterol, transporte de colesterol hacia la mitocondria. Esas son estas enzimas STAR. La SCC, ¿qué vendrá a hacer? ¿Cómo se transforma el colesterol a pregnenolona? Por el rompimiento de la cadena lateral, o sea, acá viene la desmolasa 2,22, la SCC, la desmolasa 2,22, la pregnenolona. Entre los pasos siguientes, los andrógenos son transformados a estrógenos por la aromatasa. Entonces los estrógenos básicamente, la FSH básicamente estimula a esas enzimas encargadas de la síntesis de manejar el colesterol, como les digo, captación de colesterol, transporte de colesterol, desesterificación del colesterol, transporte hacia la mitocondria y la desmolasa 2,22. Y también estimula la aromatasa para que se transformen los andrógenos a estrógenos. Esa es la función de la FSH. Al momento del preovulatorio dijimos que normalmente el esquema es estrógeno sube, se deprime la producción de gonadotropinas, pero llega un momento en que en la etapa preovulatoria los estrógenos al aumentar estimulan al hipófisis para que produzca más FSH, más LH, y LH va a ser responsable de la ovulación. Entonces, la LH es responsable también de la formación de pregnenolona, estimula las enzimas encargadas de la formación de pregnenolona, estimula todos los pasos de la esteroidegenesis para la formación de andrógenos. Recuerden que LH básicamente estimula la formación de andrógenos, entonces todos los pasos de síntesis de andrógenos están estimulados. En cambio no son estimuladas las aromatasas, que es a cargo de la FSH. La LH forma los andrógenos, la FSH los estrógenos. La LH elevada es responsable de la ovulación. La LH nuevamente es responsable de la secreción de progesterona, androstenediona y los andrógenos. Básicamente entonces, ¿quién mantiene la progesterona? Básicamente la LH.
Veamos cómo es la variación de las hormonas durante la FSH, LH, el estradiol, la progesterona están bajos. Una vez más vamos a repetir. Acá se están formando el primer día de la menstruación, se están madurando los óvulos. La progesterona acaba de bajar porque se degeneró el cuerpo amarillo. El estradiol va aumentando a medida que crecen los folículos. LH y FSH, cuando aumentan los estrógenos, disminuyen las gonadotropinas, efecto retroalimentación negativa. Sigue aumentando los estrógenos, siguen bajando las gonadotropinas, retroalimentación negativa. Estamos en la etapa preovulatoria, aumenta el pico de estrógenos y aumenta la gonadotropinas. Entonces se ha transformado de retroalimentación negativa a retroalimentación positiva. Se produce la ovulación, cae la cantidad de estrógenos, caen también las gonadotropinas, suben la progesterona. En la etapa luteínica mantiene alta la progesterona, bajan las gonadotropinas por efecto de la progesterona, los estrógenos bajan y en general bajan. A medida que el cuerpo lúteo va degenerando, bajan los estrógenos, bajan la progesterona y empiezan a recuperarse las gonadotropinas. Y acá empezamos otra vez el ciclo siguiente. Nuevamente los estrógenos predominan en la fase proliferativa, la progesterona en la fase secretora. Igual la fertilización, vida media del ovocito, 24 horas es posible la capacidad fecundativa del óvulo. Vida media del espermatozoide de 3 a 5 días. 20 horas pronúcleo masculino y pronúcleo femenino cuando se ha unido la fecundación. A las 42 horas empieza la división celular y la implantación ocurre a los 6 días. Bueno, proceso de gonadotropina coriónica humana es estimulada por la LH básicamente. Las hormonas durante el embarazo, la progesterona y los estrógenos aumentan, la hormona gonadotropina, la gonadotropina coriónica humana por supuesto empieza a aumentar. Durante el embarazo, la gonadotropina coriónica humanas aumenta en el segundo o tercer mes, luego tienden a disminuir, se mantienen altos pero tienden a disminuir. De ahí que habrán comentado que el galimainine se puede dar negativo en la etapa inicial, también negativo en la etapa final. El galimainine desde embarazo. El galimainine dijimos que era poco sensible porque necesita altas cantidades de hormonas. Al inicio del embarazo, que están todavía donde están la gonadotropina coriónica, al inicio es bajo, te va a dar falso negativo, y en las etapas posteriores avanzadas del embarazo te puede dar también falso negativo. En la segundo o tercer mes adquiere su máxima tasa. Estrógenos y progesterona permanecen elevados, hasta que después del parto bajan brutalmente. Bien, muchachos. Para los que no han venido por primera vez a clase, han tenido la suerte de acompañarme hoy día, les he traído toda la clase. Están 2 carpetas ahí. Te voy a pasar todo.